¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis queridos amigos de octavo básico? ¿Cómo están? Yo les había prometido, ¿no es cierto?, que el día de hoy iba a subir al Drive el video del PPT que estuvimos analizando el día viernes o el día que tuvimos clase, no me acuerdo, el lunes parece que fue, ¿ya? Pero da lo mismo. El PPT un poco lo que nosotros estuvimos viendo en la etapa 8, que era que mostraran ustedes una comprensión de lo que era una función. Una función por medio de un cambio lineal, ya utilizando tablas, metáforas de máquinas. ¿Se acuerdan que lo primero que yo empecé a enseñarle a ustedes era que un número entraba a una máquina, le pasaba algo y salía otro número? Estableciendo reglas entre las variables, representándolas de manera gráfica en un plano cartesiano o en un diagrama de Venn, de manera manual o con un software, y modelar situaciones, problemas de la vida diaria y de otras asignaturas usando ecuaciones lineales, ¿ya? Lo que Mi estimado amigo René Descartes, ¿no es cierto? Se le ocurrió que en este plano cartesiano, ¿no es cierto? Que cuenta de cuatro cuadrantes y que se forma con dos líneas, horizontal y vertical, ya se podían graficar las funciones. ¿Ah? Ahora, acá hay algo súper importante porque funciona en sentido antihorario. Es decir, de aquí hacia allá, de cuadrante número uno, el que estaba ahí arriba. Se llaman ejes coordenados a las dos rectas perpendiculares. Se interconectan en un punto del plano, ahí está, ya. Estas rectas reciben el nombre de el eje horizontal, abscisa X, el eje vertical, ordenada Y. ¿De acuerdo? El origen es el punto 0, 0. Ojo, 0, 0. Porque siempre que vayamos a representar en el plano cartesiano lo vamos a hacer a través de pares ordenados, en donde el primer número del par ordenado siempre se va a situar en el eje de la abscisa, es decir, en la X. ¿Cuáles son los cuadrantes del plano cartesiano? No sé, del plano cartesiano, en el cuadrante 1, y por eso yo les decía que era importante tenerlo en cuenta. Siempre se van a ubicar los pares ordenados de valores positivos. Primer número del par positivo, segundo número del par positivo. En el cuadrante número 2, el primer número siempre va a ser negativo, el segundo positivo. En el tercero, miren qué relación, ya los dos números son negativos. Y en el cuarto, siempre el primer par va a ser positivo. ¿Ya? Para ubicar coordenadas x y en el plano cartesiano, desplazamos el primer número ya en el eje x. Ahí está el eje x, ¿ven? Y el segundo número en el eje vertical de la ordenada. Si yo quiero ubicar, por ejemplo, la coordenada 3, 5, 3 es positivo, ¿cierto? Lo ubico en el eje de la abscisa x y cuento, me desplazo desde el 0 hasta el 3, y de ahí, ¿no es cierto?, menos 5, es decir, voy a bajar, ¿ya? Porque hacia abajo están los números negativos, y justo en el lugar donde se intersectan la línea del 3 con la línea del 5, voy a ubicar el par ordenado, ¿ya? ¿Cómo graficar una función en el plano cartesiano? Por ejemplo, si la función es 5 menos x, ¿quién es x? ¿Quién es x? Los valores que yo asigne al dominio. ¿Perfecto? En este caso el dominio va a estar integrado por el número 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Miren, en el par ordenado el primer número es 2, porque el dominio es 2. El primer número es 1, porque el dominio es 1. ¿Se fijan? Y el recorrido, es decir, después que se mete a la maquinita y es afecto a la función 5 menos, ¿no es cierto? Ya me salen diferentes números. Si yo a 5 le resto el valor del dominio, que es 2, 5 menos 2 es 3. El par ordenado que se forma es 2, 3. ¿Ya? Si a 5 le quito 1, que es el número del dominio, me queda un valor 4. El par ordenado que se forma es 1,4. Si le quito 0, me queda 0,5. Si a el número 5 le quito el valor del dominio menos 1, recuerden que menos, ¿no es cierto?, no existen los números enteros, se cambia suma, y eso hace que el segundo valor también se transforme. Por lo tanto, aquí me va a quedar 5 más 1 positivo es igual a 6, 5 más 2 positivo es igual a 7. Entonces, ¿cómo graficamos esto? El primer par ordenado es 2, 3.
Ahí está el 2, ahí está el 3. ¿Ven? Justo cuando yo proyecto las líneas donde se intersectan, ahí está el punto 2,3. Después 1 es a 4. 1,4. 1 se ubica en el lugar de las abscisas y 4, ¿no es cierto?, hacia arriba, positivo, porque en el cuadrante, ¿no es cierto?, del 1 estaban los positivos. Recuerden, hacia arriba es positivo. 0,5, punto de origen 0 al 5. Menos 1, pasamos a los negativos. Desde el 1 lo desplazamos hasta el 6 y desde el 2 hasta el 7. ¿Correcto? Ahora, otra de las formas de modelar funciones es a través de la representación de diagramas de Venn. Estos son los diagramas de Venn, ¿ya? Pero hay que tener siempre algo súper claro. Para un número del dominio existe un único valor en el recorrido, único, ¿ya? En este caso, este diagrama representa una función, porque a vale 1. No importa que b valga 1 también, porque para b también el valor es 1, pero es el valor de b y de a. ¿Qué es lo que yo dije? Que para cada número del dominio existe un único valor en el recorrido. ¿Por qué esta no es función? Porque fíjense, el triángulo tiene dos valores. El triángulo vale 1 y vale 3. No hay función. ¿De acuerdo? Nosotros también vimos que la gráfica de representación de los dos tipos de funciones que vimos, ¿no es cierto?, eran distintas. Cuando una función es lineal, siempre la línea pasa por el punto 0,0. Siempre. Cuando la función es lineal. Y cuando la función es afín, no pasa ya por el punto de origen 0. Sugerencias para construir una función que modele un problema real. Siempre hay que reconocer cuál es la variable independiente del problema. Usualmente es el tiempo, el precio de un producto, una longitud en metros, ¿ya? El precio de una bebida, ese es independiente. ¿Y cuál va a ser la dependiente? La cantidad de bebidas que compre o que pague. Identificar las constantes y las otras variables de los problemas, es decir, cómo va aumentando. Expresar todas las variables en términos de variable independiente. Para eso yo cierro mis ojos, ¿ya? Y utilizo un contexto, ¿no es cierto?, geométrico para relacionarla. ¿Ok? Construyo una expresión en términos de las variables del problema que se va a modelar, es decir, ¿ya? Yo relaciono la variable con cosas que sean prácticas, cercanas, ¿ya? Y, obviamente, lo más importante, obtener el dominio de la función. Ojo, de ahí parte. La función es lo que yo le aplico posteriormente, ¿no es cierto?, a los valores de dominio, ¿ya? Por ejemplo, Francisco tiene una tienda de productos para fiestas infantiles. En su tienda él vende globos que encierran un regalo dentro, como se observa en la figura. Cada globo vale 5.500 pesos. Si X es la cantidad de globos e Y es el monto que se paga por dicha cantidad de globos, X, la variable X, la variable que se va a ubicar en la abscisa. La variable Y es la ordenada que se va a ubicar en la línea vertical. ¿Qué expresión algebraica relaciona correctamente estas variables? ¿Cuál es la representación gráfica de esta función? Veamos. Por un globo pago 5.500, por 2 pago 11.000, por 3, ok, etcétera, etcétera. Es decir, ¿ya? La función en este caso es multiplicar la cantidad por 5.500. Si yo compro un globo, será 1 por 5.500. Si yo compro 2, será 2 por 5.500, etc. Entonces, para poder tener claro cuál es la función, ¿no es cierto? Ya f, la función, va a ser la cantidad de globos x por el valor 5.500. ¿De acuerdo, amigos? Un gran abrazo, estudiar la prueba, ¿ya? Y les dejo, ¿no es cierto?, la siguiente situación, ¿ya? Es la representación algebraica de lo que vimos anteriormente. La X ahí ustedes, ¿no es cierto?, la reemplazan por el 1, por el 2, que es la cantidad de globos, ¿ya? Lo que es el valor a pagar. Y por supuesto también la gráfica de este problema, ¿ya? ¿Ok? Un gran abrazo, como les decía, estudien harto, chiquillos, estudien harto, ya nos vemos el próximo martes en la prueba. Que estén súper bien.